patológicos para la diarrea. Entonces, la diarrea, ¿qué cosa es? Es el producto de una falta de balance entre lo que es la absorción y la secreción. O hay menos secreción, o hay mayor absorción, o hay las dos circunstancias que se pueden producir diarrea. Según la Organización Panamericana de la Salud, la diarrea está definida como mayor cantidad o frecuencia de deposiciones en un día, en este caso 3 deposiciones. También puede definirse como disminución de la consistencia de las evacuaciones. Puede ser que de repente para algunas personas diarrea signifique 3 evacuaciones al día, para otras personas signifique 2, o para otras personas significa de repente una al día. Entonces siempre la diarrea va a ser definida en relación al comportamiento basal que tiene una persona en relación al número y a la consistencia de sus evacuaciones. Es decir, si una persona está acostumbrada todos los días a hacer reposiciones, por ejemplo, entonces hacer una vez al día para esa persona no es una diarrea. Pero si una persona puede estar 3 o 4 días en hacer reposición y es normal, hacer todos los días, una vez al día, es anormal. Entonces siempre, aparte de estas definiciones, es importante que ustedes sepan que se tiene que tener en consideración la condición basal del cuerpo. También en algunas oportunidades también hay algunas definiciones como la cantidad mayor de 200 gramos por día de cantidad de agua. Acá tenemos también la definición en cuanto a tiempo. ¿A qué se define diarrea aguda? Aquella que tiene menos de 2 semanas, la diarrea que es persistente de 2 a 4 semanas y diarrea crónica, aquella que tiene más de 4 semanas. Un poco solamente de lo que es de epidemiología para que vean que hay un montón de casos de diarrea, casi 100.000 millones en todo el mundo. Casi la mayor parte de las personas tenemos por lo menos 1 o 2 episodios de diarrea al año. Miren que 100 millones de personas en Estados Unidos tienen una diarrea aguda. Muy poco porcentaje acude un médico porque la mayoría se autolimita, es decir, la mayoría se cura sola. Y muy pocos casos se hospitalizan, pero pueden haber fallecimientos, ¿no? En aquellos casos donde no haya establecimientos de salud cercanos como para que una Ese video voy a pasar. resolver un episodio de diarrea. En relación a la anatomía y fisiología, solamente para que ustedes sepan que tenemos 5 capas en el intestino. Tenemos la serosa y tenemos la muscular. Dentro de lo que es la muscular, tenemos 2 tipos de fibras musculares. Una que son longitudinales, que son a lo largo de todo el tubo digestivo y nos va a ayudar al peristaltismo, es decir, que todo el bolo alimenticio va hacia caudalmente. Y tenemos también los músculos circulares que van a hacer que ayuden a triturar los alimentos, ¿no? A mezclarlos, etc. Y tenemos también la submucosa. Miren ustedes que la submucosa es donde están todos los vasos linfáticos, los venas, las arterias, las venas, los nervios también. Y finalmente tenemos a la mucosa. ¿Y por qué es importante la mucosa? Porque es ahí es donde se va a realizar los fenómenos de secreción y de absorción. Y entonces aquí esta alteración de la mucosa es la que me va a dar el origen de la diarrea. Se supone que tenemos más absorción que secreción. Entonces siempre va a haber un balance positivo. ¿Por qué se va a absorber más? Por la gran cantidad de superficie de absorción. ¿Quiénes van a dar esta gran cantidad de superficie de absorción? Estas estructuras que se llaman las válvulas contingentes, que son pliegues. Sí, eso es. Y estas válvulas que yo les estoy diciendo acá están cubiertas por la mucosa, por la submucosa también. Y tenemos acá las vellosidades, estas de acá. En las depresiones de las vellosidades que se denominan criptas y las vellosidades de acá. Todo esto alrededor está cubierto por células
cilíndricas, que son los enterocitos. Entonces acá vemos a un par de enterocitos. Y además los enterocitos también tienen microvellosidades. Entonces, estas microvellosidades, las vellosidades y también estas válvulas de acá son las que nos van a dar por lo menos como 200 metros de absorción, ¿no?, en todo el intestino. ¿Por qué es importante saber? La parte superior, o sea, la parte de la vellosidad, es la que se va a encargar de la absorción, de mayor absorción. Y en la parte de la crista, estas mismas células son las que se van a encargar de la secreción de líquidos y con electrolitos, ¿no? Dentro de lo que es las vellosidades, también hay la producción de una glicoproteína, que se llama el glucocare, que es el que va a contener muchas enzimas que van a degradar los solutos, ¿no? Por ejemplo, de la sacarosa, de la maltosa, de la lactosa, ¿no? Ahora vamos a ver al enterocito. El enterocito tiene la particularidad o la ventaja de poder absorber y secretar iones como el sodio, como el cloro, y estos van a jalar el agua. Entonces, si en alguna pregunta del examen yo les diría cuáles son los iones más importantes para la absorción del agua, ustedes me van a decir el sodio y el cloro, ¿cierto? Sin embargo, hay otras sustancias, también los aminoácidos, la glucosa, que pueden jalar el agua, pero no tanto así como el sodio y el cloro. Entonces es importante que ustedes sepan cómo es que entra y sale el sodio y el cloro. Entonces hay diferentes mecanismos. Hay un mecanismo que es el mecanismo solamente de entrada por difusión del sodio. Y esto se hace, este es el enterocito, todo esto es el enterocito, y estas son las microvellosidades, Y entonces por acá solamente por difusión va a entrar el sodio y el cloro. Pero tenemos también otra estructura, que es la que está acá al costadito, que se llama la membrana vasolateral. En esta membrana vasolateral también puede entrar el sodio y el cloro, pero el sodio lo va a hacer a través de la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿ya? Entonces, aquí puede ser por difusión, por transferencia, de forma pasiva, pero aquí ya es de forma activa. Entonces tenemos que saber cómo es que va a entrar el sodio, cuáles son todos los mecanismos para entrar el sodio. Tenemos tres mecanismos para que entre el sodio en el enterocito. Tenemos un mecanismo de absorción de sodio no acoplado. Acá lo que ustedes van a ver es de que este es el enterocito, estas son las microvellosidades y por aquí está entrando el sodio y el cloro. ¿Y por qué? ¿A través de qué gradiente? A través de gradientes eléctricas, donde hay mayor concentración de este gradiente eléctrico, va a entrar al de menor concentración. La otra es una absorción no acoplada a un soluto, es decir, yo les dije de que también para jalar el agua podíamos tener otros solutos, como por ejemplo la glucosa, los aminoácidos, ¿no? Y entonces acá van a intervenir estos otros sistemas, que es la del cloruro con el bicarbonato y la del sodio con el hidrógeno. Y también tenemos arrastre por solvente, que se refiere a que si tenemos un enterocito y al costado otro enterocito, también puede jalar el ion sodio de una célula a otra célula, ¿ya? Como les dije, el sodio es importante, pero también es el cloro importante. Entonces, ¿cómo va a entrar el cloro? Yo les dije que por aquí entraba el sodio por difusión, en forma pasiva. Por aquí, por esta membrana vasolateral, entraba por la ATPasa, ¿no es cierto? Y esta ruta, que es la ruta paracelular, es donde va a entrar el cloro junto con el sodio, ¿ya? También hay otra forma que entra el sodio ya con un mecanismo más activo, consumiendo una molécula de ATP, donde se va a ver el recambio del 3 sodio por 2 potasios de 6 de abajo. Muy bien. Ahora, ya tengo mis electrolitos, el sodio, el cloro dentro de la célula. Entonces ustedes tienen que decir, entonces ya lo tengo dentro, tengo que mantenerlo dentro. Hay algunas circunstancias que van a hacer de que el electrolito que está dentro de la célula se salga de la célula y por lo tanto va a llevar consigo también agua. Dentro de estos tenemos a la AMP cíclico, el GMP cíclico, el calcio, metabolitos de fosfatidil inositol y la proteína G.
Este es un esquema en el cual estas representaciones verdes están dadas por el rotavirus. ¿Qué hace el rotavirus? El rotavirus se entra al enterocito por las microvellosidades y lo que va a hacer es aumentar el calcio. Al aumentar el calcio no solamente hace que se destruya la célula del enterocito, sino también va a hacer de que se salga el sodio junto con el agua y se reabsorba menos. Entonces, si yo aumento el calcio y el AMP cíclico, van a hacer que se secrete más a través de la cripta, porque yo les he dicho, en la cripta se secreta y en la vellosidad arriba se absorbe. Y va a haber menos absorción también de cloro de agua en la intestino. ¿Cuáles son los mecanismos que van a intervenir en el intestino delgado? Entonces vamos a ver que el ion sodio va a entrar por difusión electrógena, como yo les dije al inicio, ¿no? Solamente por diferencial eléctrica. También va a entrar el sodio unido al cloro, también con la bomba de sodio hidrógeno y también unido a otras sustancias como por ejemplo la glucosa y los aminoácidos. ¿Qué pasa en el intestino grueso? En el intestino grueso también van a entrar los mismos mecanismos, ya sea por intercambio de electrones, también por la bomba de sodio-potasio, con la TPasa, en la membrana vasolateral, pero también existen algunos mediadores. Estos mediadores son, por ejemplo, las sustancias colinérgicas, adenérgicas, serotoninérgicas, la angiotensina y la aldosterona. Van a producir también la salida de tanto de sodio como de agua a través del intestino. Acá están toda una relación de sustancias, toxinas, también neurotransmisores y hormonas que me van a producir menos absorción de sodio, por lo tanto agua, o más secreción de sodio, por lo tanto también agua. ¿Ya? Acá están las células importantes de la secreción, porque yo les dije, hay absorción, pero también hay secreción. Hay células caliciformes, que son las que van a secretar el mucus dentro de lo que es el intestino. También tenemos las células de las criptas de Liverpool también, que van a ser excelentemente secretoras, ¿no? Ahí. El intestino también tiene control nervioso. Tiene un control nervioso intrínseco y también tiene un control nervioso extrínseco. Dentro de lo que es la inervación intrínseca, tenemos dos tipos de plexos nerviosos. Uno que es el plexo mientérico, que está entre los dos músculos, el longitudinal y el circular, y tenemos el plexo submucoso o de Meissner, que está, como su nombre lo dice, debajo del submucoso. Entonces, ¿por qué son importantes? Porque también estos plexos nerviosos, a través de los neurotransmisores, por ejemplo la acetilcolina, la adrenalina, van a producir aumento o disminución de la motilidad del intestino. Como está acá, por ejemplo, el parasimpático va a exacerbar el movimiento intestinal y el simpático lo va a disminuir, ¿no? Y finalmente vamos a ver las contracciones peristálticas. Son aquellas contracciones longitudinales que van a hacer que el bolo alimenticio o vaya hacia la parte caudal, ¿cierto? Esta contracción peristáltica, que es normal, a veces se ve aumentada en ciertas circunstancias, por ejemplo cuando uno está en ayunas o por ejemplo cuando uno acaba de almorzar o de comer, ¿no? Por eso hay ciertas personas que ni bien comen y ya están yendo al baño, ¿no? Y las contracciones segmentarias, que son aquellas que van a permitir que las sustancias sean mezcladas, sean trituradas para poder ser absorbidas, ¿no? ¿Quiénes pueden aumentar estas contracciones segmentarias? También el nervio vago, también la distensión del estómago, por ejemplo con gases, o también algunas neurotransmisores como la serotonina o hormonas como la gastritis. Muy importante. Entonces hemos dicho que para la fisiopatología de la diarrea es importante tener en cuenta la absorción y la secreción. Y habíamos dicho que cuál era más intensa, la absorción. Y que la absorción en el enterocito se llevaba a cabo ¿dónde? En las microvellosidades. Mientras que la secreción en las criptas.
que tiene 3 formas de mecanismo de absorción del sodio. ¿Doctor? Vaso de Acoplado. acoplado. Ya, difusión, otra. Acoplado. La bomba de potasio. Y acoplado. ¿Ah? ¿Qué? No escucho, pero disculpa. ¿Qué? Ya, también una de transporte transmembrana también. Y también por las cargas eléctricas, ¿no es cierto? Y habíamos dicho en qué membrana se llevaba a cabo la bomba de potasio central. Exactamente. Entonces, ¿por qué es importante saber eso? Porque nosotros diariamente vamos a ingerir aproximadamente 2 litros de agua, porque se secretan varias sustancias a través de todo el tubo digestivo. Finalmente, en el intestino delgado van a llegar aproximadamente de 10 a 9 litros por día. Entonces, ¿quién va a ser el encargado de absorber toda esa cantidad de agua? El intestino delgado, preferentemente el yeyuno, que podría ser pregunta de examen. Y el resto del líquido va a ser absorbido por el cuerpo. ¿Ustedes creen que si yo tengo una enteritis, que es una inflamación del intestino delgado, y se baja todo el líquido hacia el intestino grueso puede absorberlo? Sí, puede llegar a absorber. Puede llegar a absorber más de 6 veces lo que normalmente absorbe. ¿Ya? Es necesario también saber cuál es el gas osmótico fecal. ¿Por qué? Porque cuando tenemos diarrea, algunas veces el contenido intestinal tiene más cantidad, más osmolaridad que lo que es la sangre o viceversa. Entonces, usualmente para hallar el gas osmótico fecal, nosotros restamos de la osmolaridad normal 2 veces el sodio y el potasio a nivel fecal. Normalmente es menos de 100, pero puede ser hasta menos 50. Entonces, ahora vamos a ver la clasificación de la diarrea. Tenemos 4 tipos de diarrea. Una diarrea que es osmótica, cuando hay una alteración de la absorción, es decir, hay un soluto dentro del lumen, se sale todo el líquido y entonces va a producir la diarrea. Tenemos una alteración también de la secreción. Algunas sustancias van a activar la secreción de glándulas y se va a producir mayor secreción. Y ahí están las diarreas secretoras. Van a haber otro tipo de diarrea en la cual se va a alterar la motilidad del intestino y se va a producir la diarrea por dismotilidad. Y finalmente puede ser una inflamación de la mucosa. Esta clasificación que yo les estoy mencionando no quiere decir de que, ya voy a tener una diarrea osmótica y ya no te metas más, solamente osmótica. No, uno puede tener una diarrea que empieza de repente como osmótica y finalmente termine como inflamatoria. ¿Ya? A ver. Entonces, la primera diarrea, que es la diarrea osmótica, es aquella que se produce cuando hay un producto, un soluto dentro del lumen que tiene mayor osmolaridad, que no se va a absorber a través del intestino y que por lo tanto va a jalar agua. ¿Ya? Entonces, ¿qué clases de diarreas son aquellas, por ejemplo, las de mala absorción? A ver, ¿quién me dice una diarrea de tipo osmótica? Por salmonela. Doctora, ¿podría ser producida por un laxante? ¿Perdón? ¿Por un laxante podría ser producida? ¿Una qué? Por un laxante. Laxante. Ya podría ser un laxante. Insuficiencia hepática también podría ser. Enfermedad celíaca. Pancreática también. Presencia de sales de magnesio. ¿Ah? Presencia de sales de magnesio. No seas malo, están leyendo ahí. Pero lo más, ¿cómo se llama? Común es la lactosa. Es la lactosa. Es la lactosa cuando uno consume leche y no tiene lactasa, lo que va a hacer es también tener un soluto que va a producir mayor osmolaridad a nivel del lumen de la luz y eso es apalarado. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo la presencia de la sustancia osmótica dentro de la luz del intestino delgado
sale agua hacia el lumen, ya sea por aumento de la secreción o disminución de la absorción, desde el intra al extracelular, va a disminuir la osmolaridad de la luz del lumen, ¿no es cierto? Porque va a haber alta cantidad de agua. Por lo tanto, va a diluir los iones inorgánicos como es el sodio y potasio. Por lo tanto, vamos a tener un gato osmótico fecal aumentado más de 100 y un sodio menor de 60. ¿Cuáles son las causas? Las que leyó el doctor. Laxantes, antiácidos, alimentos, medicamentos también. Y algunas causas endógenas, como por ejemplo las malabsorciones, ¿no? Acá está, por ejemplo, lo de la lactosa que yo les estaba diciendo, y algunas bacterias. Entonces, si yo tengo un soluto, y ese soluto al agua, si ya no le doy el soluto, va a mejorar, ¿cierto? Entonces, este tipo de diarrea osmótica mejora cuando uno tiene ayuno. ¿Ya? Tenemos la otra diarrea que es la secretora. En la diarrea secretora, la osmolaridad del lumen va a ser igualita a la osmolaridad del plasma. No va a haber diferencia de osmolaridad. Tampoco es un soluto que está dentro, sino va a haber una sustancia que estimula la secreción de las glándulas. Entonces, ¿en qué circunstancias va a producirse eso? Cuando hay una elevación de la presión osmótica, hidrostática, cuando hay disminución de las secreciones o cuando hay aumento de las secreciones y disminución de la absorción. ¿Ah? Entonces, yo les había manifestado de que unas sustancias que aumentaban la secreción era el AMP cíclico. ¿Qué más? GMP cíclico, fosfatidilinoestrón y calcio. Entonces va a haber estímulos que puede ser una toxina, por ejemplo una bacteria que produce una toxina, el Vibrio cólera, otro, Salmonella. también toxigénica también. Y entonces va a producir esta toxina una estimulación a nivel de un secretagogo, es decir, la célula que va a secretar la sustancia, va a producirse el aumento del AMP cíclico intracelular del enterocito, va a abrir los canales de cloro y con el cloro va a salir el sodio y va a aumentar el agua en el lumen del intestino. Entonces, esquemáticamente, acá ven ustedes las vellosidades. En las vellosidades, el AMP cíclico o el aumento de calcio también va a disminuir la absorción del sodio y el cloro. ¿Ya? No se va a absorber acá en forma pasiva como antes se absorbía, no se va a hacer. Pero a nivel de las critas, además va a producir la salida o la apertura de los canales de cloro y va a salir tanto el cloro como el bicarbonato. Y por lo tanto va a producir también la salida del líquido. Entonces, ¿quién me va a dar esto? Por ejemplo, el Vibrio cólera, la Escherichia coli enterotoxigénica, también algunas enfermedades con estimulación de prostaglandinas, histaminas, por ejemplo. Una alergia también. Una alergia. Ese es un segundo mecanismo de la diarrea secretora, en la cual hay estimulaciones quimiosensibles, mecanosensibles, por ejemplo, donde la célula enterocromafin es la que se va a estimular, la que va a secretar, puede ser ya sea por hormonas a través del sistema nervioso central, del sistema nervioso entérico, y va a aumentar el GMP cíclico y aumenta el calcio. Entonces, cuando aumente el calcio, lo que se va a alterar es el transporte del sodio. Por lo tanto, sale el sodio de la célula del lumen del enterocito, sale al lumen del intestino y se va a salir con el agua. Y acá, al revés, si yo a este paciente, que por ejemplo tiene una Escherichia coli enterotoxigénica, le digo, no comas porque el ayuno te hace bien, ¿está bien? No, no es cierto. Por lo tanto, el ayuno no va a hacer que seque la diabetes. Y si hago el anion gap, hasta
50 y el sodio fecal más de 90. ¿Cuáles son las causas? El aumento del AMP cíclico o GMP cíclico, de cáncer, enterotoxinas, ácidos orgánicos, las prostaglandinas, algunos medicamentos, y también por sustancias neuroendocrinas como la serotonina, el glucagón, secretina, laxantes, etc. Hay tumores que también secretan estas sustancias, y estos tumores se van a comportar en la clínica como diarrea. Por ejemplo, estos son otros más, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el carcinoide bronquial primario. Este carcinoide va a secretar sustancias que van a estimular a los secretagogos. Por ejemplo, va a secretar serotonina, histamina, prostaglandinas, y van a producir dentro del cuadro clínico también diarrea. O también tenemos al adenoma pancreático de células no beta, que se llama lipoma. También van a secretar sustancias como el péptido intestinal absortivo, la secretina, gastrina, etcétera, que van a producir también estimulación en los secretagogos, etc. Ahora pasemos a la diarrea inflamatoria. La diarrea inflamatoria puede tener varias causas. La principal, la más frecuente, ¿cuál sería? La infección es la más frecuente, ¿ya? Entonces, en la diarrea inflamatoria, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a dañar el enterocito y se va a perder las microvellosidades y también la célula del enterocito. Por lo tanto, cuando el paciente hace una diarrea inflamatoria, ¿qué va a botar? Sangre. Generalmente Sangre. Generalmente sangre, ¿no? Entonces va a haber colonización. Acá ven ustedes, entra un germen, coloniza, invade, puede secretar citotoxinas o no puede secretarlas, va a tener la proliferación de polimorfos nucleares y también de macrófagos, y a través de las espacios intercelulares va a producir la necrosis de estos enterocitos. Entonces va a haber una respuesta inflamatoria que puede ser celular, humoral o también fagocítica. ¿Qué se va a producir en una diarrea inflamatoria? Mayor secreción intestinal, va a haber también mayor motilidad y daño del epitelio. Entonces, si yo tengo dañado el epitelio, y hemos dicho nosotros que las microvellosidades tienen glicocáliz, que tienen las enzimas para degradar los aminoácidos, los azúcares. Entonces, el enterocito está grave y yo le meto el azúcar y le meto el aminoácido, voy a tener una mala absorción. Y ese soluto va a actuar como una sustancia hiperomolar y va a jalar también diarrea. ¿Ya? Ahora. Entonces, por eso es que les digo que no solamente una diarrea va a tener solamente un mecanismo físico, ¿no? Entonces podemos tener causas infecciosas de tipo invasoras, de tipo eliminación de citotóxicos, o inflamatorias autoinmunes también, ¿no? Muy bien. Aquí solamente para decirles que hay varias diarreas inflamatorias que no son infecciosas también, que son de tipo autoinmunes. Por ejemplo, la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa. Y finalmente tenemos la diarrea por dismotilidad. O sea, o aumenta la motilidad o disminuye la motilidad. Si aumenta la motilidad, ¿por qué produciría diarrea? ¿Por qué? Ya, si avanza más rápido. Eso pasa con los nutrientes. No se absorbe, ¿ya? Entonces, mientras más rápido vaya la motilidad intestinal, no se va a absorber. Y al contrario, si no se mueve, No absorbe de más. no, Allá no se absorbe. ya, no. Cuando hay disminución de la motilidad, lo que va a haber es una Obstrucción.
superpoblación de bacterias. Normalmente nosotros tenemos bacterias en el intestino, normalmente, pero cualquier trastorno de la homeostasis hace que aumente, que proliferen esas bacterias. Y finalmente ya no son saprofitas, sino son patógenas, ¿no? Y van a producir malabsorción. Entonces acá tenemos el intestino delgado, el intestino grueso, y tenemos las sustancias que van a través del intestino delgado para aumentar la motilidad, como la sustancia P, la acetilcolina, por ejemplo, y la serotonina. Y en el intestino delgado tenemos a la sustancia vasoactiva intestinal, al óxido nítrico, a la serotonina y al PACAP. Solamente para que sepan, el PACAP, por ejemplo, ¿qué hace? Aumenta los niveles del AMP ciclínico que habíamos mencionado. La sustancia P aumenta la contracción del músculo, entonces hay una alteración de la motilidad. Y el polipéptido vasoactivo intestinal va a producir aumenta el líquido, la salida de líquido, la secreción de líquido. ¿Qué otras enfermedades pueden producir alteración de la dismotilidad? También el hipertiroidismo. Hemos visto de que el hipertiroidismo produce aumento del catabolismo, aumento de las funciones, ¿no? Hay taquicardia, hay hipertensión y también hay motilidad aumentada y así. ¿Qué otra enfermedad, por ejemplo? La diabetes mellitus. Y la diabetes mellitus, el mecanismo por el cual se va a producir porque hay una alteración de los nervios. Y hemos visto de que en el intestino hay nervios. Entonces, esa alteración de los nervios va a producir también dismotilidad y finalmente la